ponemos al día esos puntos. Sí, alcalde, ¿qué va a pasar con el pico y placa en Bogotá? Bueno, yo expresé desde hace ya varias semanas que esa decisión tiene que tener un sustento técnico, de un estudio que se haga, y lo voy a pedir en la Secretaría de Movilidad desde el primer día, para revisar qué modificaciones se podrían hacer. Yo siempre he pensado que el pico y placa tiene, digamos, un origen, en cierta forma una eficiencia en horarios, en hora pico, no durante todo el día. Pero creo que eso debe ser producto de un estudio de movilidad que esperamos tener listo en el primer trimestre para anunciar los cambios del pico y placa del primer trimestre. Pero estaría pensando, por ejemplo, alcalde, obviamente esperamos los resultados del estudio técnico, en opciones como, por ejemplo, pico y placa zonal o pico y placa que no sea de todo el día. Recuerdo que usted hablaba de eso en campaña, sino durante mañana y tarde, por ejemplo, que son las horas pico. Esas son ideas que vamos a pedir que se estudien, a ver en las modelaciones que hace movilidad, qué resultados darían para el impacto que tendría la movilidad. Ahora, el tema zonal tiene un componente adicional que puede tomar más tiempo. Yo creo que es algo que tiene que estudiar Bogotá, sin lugar a dudas, y lo vamos a estudiar, el tema zonal, para determinar si hay algunas zonas de mayor, digamos, congestión, que pueden tener una restricción mayor en ciertos horarios, evaluar eso. Pero eso tiene, digamos, un componente tecnológico que hay que entender, porque eso tiene que tener unos elementos tecnológicos que en cierta forma detectan la entrada de los vehículos a ciertas zonas para eventualmente pues los cargos que se harían o eventualmente las restricciones que se harían. Entonces eso es un tema que sí hay que estudiar. Yo sí creo que sería más eficiente una ciudad que determine que hay ciertos horarios y ciertas zonas que requieren de mayor restricción por la carga que tienen. Usted sabe que por ejemplo el centro ampliado de Bogotá es donde llegan el grueso de los viajes de la ciudad. Estamos hablando de la zona, digamos, más o menos de la Siena, la Caracas, un poco más abajo, la 24, hasta los cerros orientales y hasta la 26 o hasta el centro. En fin, hay diferentes zonas que tienen en diferentes horarios mayor demanda de vías por cuenta de la, digamos, de la movilidad, en cierta forma, de que la gente se mueve en ciertos horarios, y eso debería tenerse en cuenta. Pero eso tiene que tener un componente tecnológico que tenemos que estudiar antes y no se puede hacer en cuestión de pocos meses. Claro, alcalde, ese es el famoso cargo por congestión. Quiero preguntarle por una figura que está siendo muy utilizada por los bogotanos, y es el pico y placa solidario. ¿Está pensando en algún cambio, en alguna modificación en ese aspecto? Bueno, ese pico y placa solidario en cierta forma es una especie de cobro por congestión generalizado. Es como decir, yo me puedo mover cuando hay restricción pagando. Entonces, eso está permitiendo recoger, este año creo que fueron más de 352 mil millones de pesos que van o se destinan directamente a financiar el sistema integrado de transporte público, que tiene un déficit grande. Entonces, es bueno que hayan entrado esos recursos, es bueno que sigan entrando, pero creo que en esa revisión que estábamos hablando hace un rato de las restricciones a la movilidad, uno podría revisarlo, pero repito, no es cuestión de pocos meses, toma más tiempo, porque eventualmente si uno logra llegar a eso que planteaba Ricardo, de unas restricciones zonales, uno podría pensar más bien en esos cobros zonales, es decir, no hacer el cobro general como se hace hoy, es decir, usted paga y puede movilizarse por toda la ciudad, sino más bien usted en ciertos horarios quiere entrar a ciertas zonas que son de mayor tráfico, de mayor demanda, de mayor congestión, pues tal vez tendría que pagar. Entonces, eso lo vamos a estudiar para tomar decisiones con base en un estudio, pero creo que ese pico y placa solidario deberá evolucionar cuando tengamos una figura más eficiente en términos de determinar zonas que tienen mayor demanda en Bogotá. Bueno, pues seguiremos pendientes, alcalde.